Bienvenidas, buenas tardes a todas las personas que nos estáis acompañando desde este canal de Gente de Mente Abierta. Bueno, pues hoy tratamos un nuevo tema. Hoy venimos con una tertulia con personas, con una invitada especial y bienvenida Cristina Solera, también hipnoterapeuta, entre otras muchas terapias y formación que tiene, recién llegada de Londres, formándose con muchos expertos en hipnosis. Bienvenida Cristina. Muchas gracias, Belén. Gracias por Ay, invitarme. bienvenida Pilar, bienvenida Cristina también. Y hoy tenemos un Gracias. tema muy importante, el, el miedo escénico. ¿Cuántas personas se quedan bloqueadas ante situaciones en las que tienen que compartir, que ver, que hablar delante de la gente? Y bueno, pues vamos a ver cómo la hipnosis nos puede dar herramientas y nos puede ayudar a poder traspasar este miedo y tener esa fuerza, tener esa seguridad, lo que se necesita para desbloquear ese miedo escénico. Vamos a empezar, Cristina, por nuestra invitada especial. Cristina, ¿qué es el miedo escénico? Pues mira, el miedo escénico es un poco lo que estoy sintiendo yo en estos momentos, ¿no? Es un miedo totalmente irracional eh, de exponernos al público, ¿no? Sobre todo la gente que no tiene muchas tablas o la gente, por ejemplo, que ha tenido experiencias previas, que se le ha ridiculizado antes cuando ha estado expuesto al público. Y es un medio irracional que tiene, digamos que una respuesta psicofísica en el organismo, ¿no? Y surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios, ¿no? O sea, nos ponemos a pensar, ay, cuando salga ahí, ¿qué va a pasar? Y si no lo digo bien, y si no hablo bien, y si se me olvida lo que tengo que decir. Digamos que, y esto nos va creando un tipo de ansiedad eh, que se traduce como miedo o pánico escénico, ¿no? La respuesta psicofísica que nos surge en el organismo surge como consecuencia, como he dicho ya, de estos pensamientos anticipatorios, ¿no? Entonces, esto puede ser un miedo real o totalmente inventado, ¿no? O sea, hay gente que siente pánico escénico estando solo en su casa, Claro. pero solamente de pensar que quizás tiene que dar una charla o se tiene que exponer o no sé, o incluso también está relacionado con la fobia social. Hay gente que tiene este pánico a estar con más gente y tener que hablar, ¿no? O sea, a veces cuando quedas con los amigos y de repente viene gente que es desconocida o algún invitado y tienes miedo a hablar, ¿no? Y, y lo que tiene este miedo o pánico escénico es que tiene muchísimos síntomas, ¿no? A nivel fisiológico, conductual, cognitivo, ¿no? O sea, a nivel Ujú. fisiológico, por ejemplo, Sí, nos pero podemos dar... eso lo vamos a ver un poquito más Ah, adelante, perfecto. Cristina, si te parece. Es que no paro, me enrollo, ¿Vale? me enrollo. Eh, y sí que me gustaría, por ejemplo, Pilar, ¿cuándo son esos momentos más comunes donde aparece el miedo escénico? Ha comentado un poquito Cristina en esos momentos que se enfrentan situaciones sociales, pero también, ¿cuáles son los momentos más comunes donde aparece ese pánico escénico? Ujú. Pues así, Sí. generalmente, como referencia marco, sería ante cualquier exposición verbal ante desconocidos en la que la persona se siente expuesta. Esto puede ser pues, un examen, por ejemplo, oral, y además si le van a evaluar y de eso depende el que consiga ese trabajo o el que consiga pues una oposición, es un caso muy, muy común, pues digamos que eso se añade más presión, ¿no? Se añaden más elementos a la caja. Cualquier tipo de prueba en la que tú te sientas expuesto ante desconocidos, en la que te vayan a evaluar, un deportista también, aunque no tenga que hablar en público, pero antes de salir a escena empieza a sentir toda esa presión de que lo que suceda depende de él, y entonces si no lo gestiona bien y si no está entrenado mentalmente se puede dejar avasallar por esa presión y huir, ¿no? O quedarse totalmente bloqueado y
pánico. Entonces empiezas a sentir como que esa situación de exponerte ante un desconocido te supera, subestimas tus propias capacidades, crees que todo tiene que salir perfecto, tienes expectativas a nivel inconsciente de que los demás pues manejan mucho mejor que tú el estrés, claro, desde el otro lado de la barrera, claro que manejan mucho mejor que tú el estrés. Y también crees que te van a rechazar y que puede ocurrir lo peor. Y realmente tú sabes que no te van a tirar flechas, ni lanzas, ni nada por el estilo, pero como bien decía Cristina Solera, es algo como inconsciente. Y también, pues cuando ha habido algún hecho traumático, normalmente generado en la infancia, aunque se manifieste más tarde, o cuando tienes, pues eso, inexperiencia, lo has hecho pocas veces o incluso tienes algún problema físico y entonces empiezas a pensar, por ejemplo, yo antes me ponía súper rojísima cada vez que tenía que exponerme al público, ¿no? Entonces yo lo que hacía lo primero que empezaba a decirle, me presentaba, hola, soy Pilar. Y bueno, deciros que estoy un poco nerviosa, es visible porque mi cara lo refleja, entonces ese exponer esa deficiencia o eso que a ti te está sucediendo, pues ya va a hacer que eso, el hecho de exponerlo a la luz, pues se vaya disipando, ¿no? Te quitas esa Entonces, pues, presión, ¿no, Pilar? Te claro, quitas te esa quitas presión presión. o esa ansiedad que Eso antes comentaba Cristina, ¿no? Es como, eso es, buf, ya lo he sacado fuera, ya lo he soltado, ¿no? eso es, sí. Y no solamente es con hablar, porque como tú decías, es cuántos cantantes al final tienen un concierto y se han tenido que ir marcha atrás, o actores, actrices que han tenido que salir a escena, o simplemente maestros, ¿no? Que tenían con sus alumnos y no han podido hacer frente a ese miedo escénico que de pronto ha Claro, venido, ¿no? claro, Y esa como decíamos, exposición. la mente no distingue entre la realidad o la imaginación, ¿no? Si es real o no, o la fantasía. Y ahí está, ¿no, Pilar? Esas situaciones de las que hablábamos. Claro, mira, hace poco tenía un caso en el que la chica decía, es que me pongo muy nerviosa, me bloqueo, dice, porque empiezo a mirar a la gente y la gente no me hace caso. Digo, bueno, ¿y cómo detectas tú que no te están haciendo caso? Dice, porque están mirando para otro sitio. Digo, ¿y tú dónde estás mirando? Dice, pues yo miro solo a una persona, dice, pero por el lateral, dice, empiezo a ver que no me hacen caso. Bueno, pues hicimos una regresión y claro, eso conectó con que de pequeña ella lloraba, su madre trabajaba y no había papá tampoco, entonces ella se sentía abandonada. Su cerebro lo interpretó como cuando yo me expongo, cuando yo pido, cuando yo hablo, cuando yo digo, nadie me hace caso. Y fíjate tú, o sea, de aquella situación de cuando era pequeña, pues cuando se mostraba hablar en público, su cerebro decía, no, para, no te hacen caso, mejor te quedas callada porque no sirve de nada. O sea, que es que, claro, eso luego cuando eres adulto se ramifica y sale por un miedo que por donde menos te esperas. Claro. Vamos a ir a esos síntomas. Cristina, cristalinamente, cuéntanos cuáles son los síntomas que ha iniciado antes Cristina Solera y cuéntanos un poquito cuáles son los síntomas de ese miedo escénico o pánico escénico. Podríamos decir que la principal reacción que hacemos ante ese miedo escénico es la reacción de lucha o huida, ¿no? Que, bueno, esto ya viene en nuestro ADN de siglos y siglos atrás, ¿no? De querer defendernos, porque al final es nuestra reacción a protegernos de esa amenaza que realmente, en este caso, no se trata de una amenaza real, como estabais diciendo antes. Entonces, ese sería la primera reacción, ¿no? Activar ese sistema simpático de lucha o huida. Y esto se traduce en síntomas físicos visibles y palpables que los puedes sentir perfectamente, más allá de que la amenaza no sea real. Pues como puede ser sudoración excesiva, frente, manos, el pecho, salivar demasiado o sequedad en la boca, náuseas, ganas de ir al baño, sobre todo al hablar en público, porque una cosa es el miedo escénico, que puede ser a los cantantes, actores, actrices. Sin embargo, hay personas que sí que
que no tienen miedo escénico, o sea, se pueden exponer a actuar en público, sin embargo, a la hora de hablar verbalmente, de exponer, de orar, digamos, ahí es cuando les entra el pánico. Hay estas dos pequeñas diferencias entre el pánico escénico y el miedo a hablar en público. Entonces, al hablar en público también puedes tener síntomas específicos en la voz, pues como que te empieza a temblar, que te atrabanques, que te trabes, que hables demasiado rápido, que uses demasiadas muletillas, también podría ser otro de los síntomas, taquicardia, aceleración del ritmo cardíaco, incluso te puede aumentar el nivel de glucosa en sangre. Todas estas reacciones que podemos traducir a un estado de nervios, de ansiedad, y sobre todo la ansiedad por anticipación hace que empieces a imaginar que lo vas a hacer mal y empiecen todos estos síntomas físicos, que así en resumen sería un poquito esto. Rigidez también puedes tener por ese estado de bloqueo, ¿no? De quedarte en blanco, de no saber cómo reaccionar y quedarte bloqueado, rigidez, no poder moverte flexiblemente, libremente. Yo sigo alucinando y me sigue sorprendiendo, ¿no? La capacidad de la mente, de cómo te lleva, incluso lo que hablábamos, ¿no? Estos síntomas psicofísicos, ¿sabes? Que te paralizan, que empiezas a entrar en un estado de descontrol, de desequilibrio, cuando realmente está todo dentro de la mente, porque si realmente nos viéramos como observadores, si fuéramos capaces de vernos desde fuera, todo se vería como distinto, ¿no? Desde otro lugar, con otras sensaciones y con otras emociones, ¿no? Cristina Solera, ¿cuáles son las causas de tener este miedo escénico? Pues mira, Belén, las causas son generalmente multifactoriales. O sea, ¿qué quiere decir? Que las encontramos en factores tales como tendencia al perfeccionismo, que yo claramente no lo tengo. No sé ni pronunciarlo. ¿Qué quiere decir? Pues que la gente que es más exigente, que tiende más que tiene las expectativas más altas, pues probablemente a la hora de medir su desempeño le va a costar más porque, claro, o sea, lo quieren hacer tan perfecto que empiezan a pensar en posibles cosas que vayan a salir mal. Y eso les va a crear este miedo, ¿no? También, como ya había mencionado antes, experiencias tempranas negativas. O sea, si tú en algún momento, por ejemplo, en el cole, imagínate que el profe de matemáticas, por ejemplo, como a mí, te saca la pizarra y de repente te hace una pregunta y tú no sabes la respuesta, ¿no? Entonces, pues el resto de los alumnos pues empiezan a reír y tal, pues eso. Y luego esa experiencia se repite en el tiempo varias veces. Pues eso también puede ser que luego en el futuro claro, te vaya marcando. El miedo a la crítica, o sea, personas muy susceptibles a la crítica son mucho más propensas a desarrollar este tipo de miedos, ¿no? Puesto que ven en la crítica una especie de constatación por valía personal, o sea, quiero decir que piensan que si son criticados no valen, ¿no? Y fíjate que es algo totalmente circunstancial, o sea, porque el hecho de que yo hable en público o salga a escena o un músico no toque y no le salga bien, es algo totalmente circunstancial a ese momento, ¿no? Eso no quiere decir que sea mal músico, que sea mal actor o que no sepa hablar en público, es algo circunstancial ligado a ese momento, ¿no? Y luego también, como había dicho antes, otro factor sería la fobia social. Las personas que tienden a tener fobia social, que tienen este tipo de miedo, pues generalmente presentan más posibilidades a que sufran también de pánico escénico. Y luego también está el factor del miedo al rechazo. O sea, personas que presentan miedo a hablar en público anticipan que la exposición pública traerá como consecuencia el rechazo de los demás, ¿no? O sea, tú imagínate que tú tienes preparado un discurso y piensas que ese discurso va a ser rechazado por el resto, ¿no? O tienes un tipo de ideas, ¿no? Ya sea, no sé, me imagino, por ejemplo, en los mítines políticos, ¿no? O religiosos, ¿no? Que tú tienes un tipo de ideas
y te quedas con un poco angustiada o con problemas de ansiedad porque sabes que o anticipas que esto va a causar un rechazo en los demás Claro, y no vas son a ser esos aceptada. pensamientos catastrofistas en los que nos vemos como lo peor, nos vemos en que lo hacemos mal, en el que eso, somos rechazados y bueno, es como ver a lo peor de nosotros mismos, ¿no? Cómo nos van llegando esos Claro, mensajes, que claro. es nuestra cabeza la que realmente es nuestro peor juez el que tenemos aquí, ¿no? En nuestra cabeza. El que estamos exigiendo, el que está criticando, no es que nos critiquen los demás de fuera, sino realmente somos nosotros Somos mismos los que nosotros, claro. nos estamos criticando, ¿no? Entonces, sí, cuánto Sí, trabajo, cuánto trabajo. claro. Y date cuenta, Belén, que la ansiedad siempre, siempre surge de un pensamiento de futuro, ¿no? O sea, la gente que sufre también ansiedad generalizada o siempre es porque están pensando en el futuro, ¿no? En el qué pasará, qué haré, qué va a pasar, ¿no? Si tú estás en el aquí y en ahora es muy posible que no sufras de esa ansiedad, ¿no? Si estás pendiente de los demás, de comunicar, ¿no? De lo que estás comunicando, en vez de estar pendiente de lo que va a pasar o no va a pasar, pues seguramente esa ansiedad o ese miedo escénico o pánico escénico no surja, ¿no? Si estás en el aquí y en el ahora. Muy bien, pues ahora vamos ahí, a ese centro, y sí que me gustaría que me contestarais todas un poquito, y es ver cómo la hipnosis nos puede ayudar a trabajar y si pusierais algún ejemplo también para que los que nos están escuchando pues vieran cómo la hipnosis nos puede ayudar a esas causas, a esos síntomas, a cómo mejorar, a cómo sentirnos más seguros y perdonadme, pero también eso nos hace en relación a la autoestima, si está relacionado también la autoestima con este miedo escénico. Pilar, por ejemplo, ¿nos puedes contestar un poquito? Claro, todas las causas que estaba comentando Cristina, o una gran parte de ellas, pues el origen es en esa falta de confianza, seguridad y autoestima. Y normalmente eso se ha originado cuando eres pequeño, que tú has absorbido del entorno, que cada vez que te exponías a una situación desconocida o ante desconocidos, pues por lo que fuese, pues no había nadie seguro ahí para sostenerte, para apoyarte. En el colegio, por ejemplo, pues claro, estaba el profesor, los compañeros, tu entorno seguro no estaba. Si te pasaba alguna cosa, como decía Cristina, pues tú, claro, no tú, sino dependiendo de cómo sea ese niño, pues a lo mejor no lo ha comentado en casa, a lo mejor eso se ha pasado más desapercibido, y sobre todo en nuestra época, que el tema de la gestión emocional era ausente totalmente. O sea, a mí no se me ocurría llegar a casa y decir, se han reído de mí. No, mi carácter no era ese, entonces yo me lo callaba y era como ahí, cada vez era como, me preguntaban y ya era como, no respondo, porque ¿y si me sale mal? Entonces, claro, ese luego nivel de perfeccionamiento, como tú tienes ese recuerdo de es que se rieron de mí, es que lo pasé súper mal, pues claro, intentas hacerlo todo el rato también y controlar absolutamente todos los detalles, y eso es imposible, que por algún lado tiene que salir esa presión. Y en mi caso, por ejemplo, era esa, que me ponía más roja que un tomate. Y yo decía, digo, ¿cómo hago para que esto empiece a irse? Digo, ya está, lo expongo. Y eso hacía, ¿no? Y con respecto a lo de la hipnosis, lo que decías de ir diciendo así alguna técnica de hipnosis, pues precisamente yo una de las cosas que hago, uno de los recursos que utilizo es llevar a la persona a momentos en los que ha sentido esa confianza, esa seguridad, se ha sentido empoderada y ha sentido que salía airosa de esa situación, aunque no sea de hablar en público, aunque sea en otra situación que no tiene nada que ver, pero para hacerle saber a la persona que ella ya tiene ese recurso y que sencillamente es conectar con él, aunque sea en otra situación que ha experimentado,
anclarlo, ¿no? Hacer como anclarle varios momentos en los que ha salido airosa, por ejemplo, al puño dominante, y una vez que están anclados esos recursos, en este caso en el puño dominante, pues luego hacemos el recorrido ya por esas situaciones en las que ella se ha visto bloqueada o no ha sabido salir airosa, se ha quedado en blanco, y le decimos, venga, ahora como tienes estos recursos, vamos a volver a revivir esta situación, pero activando esos recursos, y para ello vas a apretar tu puño derecho y tus recursos van a venir. Y entonces la persona lo vive completamente diferente. O sea, el miedo ese se ve totalmente expuesto y minimizado, ¿no? Entonces eso para mí es un recurso como muy, muy poderoso. Y ahí la ansiedad desaparece, Pilar. Según estás contando, esa vivencia, ese recurso, ya la ansiedad de anticiparte, no, al contrario, es como anclarte, ¿no? En la tierra, es como sentir esas raíces que te dan esa seguridad y ese soporte, ¿no? Ese autoapoyo. Lo que es ese estrés paralizante o ese miedo paralizante desaparece. Lo que no desaparece es esos nervios previos a hacer algo nuevo y demás, que esos son buenos, porque mira, Joaquín Sabina hace muchos años decía que si él en algún momento no sentía esos nervios previos en el estómago a la hora de salir al escenario, dejaría de cantar. Eso pues hace más de 20 años que yo le oía decir eso, ¿no? Entonces, claro, lo que no es bueno es ese miedo paralizante que te bloquea, que aunque tengas delante la chuleta no ves nada, que ves a todos como si tuvieras ahí delante pues gente preparada con lanzas para matarte, pero esa chispita ahí que te hace estar más alerta, más creativa y demás, eso para mí sí que es bueno. Eso yo no creo que deba desaparecer. Lo otro sí. Hombre, de esa chispa también vamos creciendo cada día, ¿no? Y nos vamos moviendo de esa zona de confort, si no sería todo como muy plano, ¿no? Entonces, muy bien. Cristalinamente, Cristina, cuéntanos un poquito qué recursos utilizas tú con la hipnosis para trabajar este miedo escénico, personas que tengan esta dificultad, ¿no? A mí hay una técnica que me gusta mucho en estos casos. Como hemos hablado, la mayoría de traumas que tenemos vienen originados de la infancia. Entonces, el trabajo con niño interior o técnica del niño informado a mí me gusta mucho porque vamos a ese momento, lo revives, o sea, como exponía Pilar un poquito, o sea, más o menos lo que ha dicho Pilar, pero después dándole eso, hablándole a esa niña directamente, ¿no? Y dándole, niña o niño, dándole los recursos que tienes ahora como adulta. Decirle lo que a ti te hubiese gustado que te dijeran en ese momento, ¿no? Que a veces nuestros padres, pues, no tenían esos recursos, por lo tanto no nos lo podían dar, o nuestros profesores, o tener a esa persona que tú hubieses querido en ese momento, que te dijera lo que tú necesitabas escuchar para sentirte bien, para no tener esa tristeza, ese sentimiento de vergüenza, ¿no? De no ser aceptado, de exponerte, de pasarlo mal. Pues, por ejemplo, cuando te sacaban a la pizarra o algún tipo que a veces luego en lo que decimos, visto ahora con el tiempo, pues parece que no tiene importancia, pero en el momento nos cala muy profundo y luego de adultos lo seguimos arrastrando. Entonces, esta técnica del niño interior a mí me encanta. Además, a mí personalmente me ha funcionado súper bien porque la recibí en mí, porque yo tenía mucho miedo escénico, me daba muchísimo miedo hablar en público. Si no lo hubiese vencido, ahora mismo no podría estar aquí con Ahora te vosotros. tenemos de tertuliana, fíjate, ¿eh? Entonces, para mí ese Felicidades. recurso gracias, Belén, es muy valioso decirle a esa niña, a ese niño, lo que tú hubieses querido escuchar en ese momento. Entonces, creas ese anclaje y ya lo vives de otra manera, ya lo ves desde otro punto de vista, y ese malestar o ese dolor que puedas tener, pues desaparece porque ya has tenido los recursos que hubieses querido tener. Qué bueno. Cristina Solera, ¿tú cómo trabajas este Pues tema? mira, yo estaba escuchando a las compañeras y yo la verdad hago como un poco de popurrí, ¿no? Porque mira, trabajo, como dice Cristina,
cristalinamente. Trabajo también con el niño interior. También trabajo, como decía Pilar, con la autoestima, ¿no? O sea, es fundamental trabajar la autoestima, ¿no? Para que la persona sea capaz de recibir ese rechazo si lo tiene que recibir o de lo que sea, ¿no? Trabajo con la visualización también, porque yo creo que es muy importante también visualizar los diferentes desenlaces que pueden ocurrir, ¿no? Porque una vez que tú has visualizado todo lo que puede ocurrir, en el momento que ocurra, tú vas a estar mucho más seguro de cómo reaccionar, ¿no? De cómo hacer. O sea, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo siempre mucho de este nadador australiano que decía que él visualizaba siempre todas las posibilidades que tenía, y recuerdo que unas Olimpiadas se le empañaron las gafas y no veía, y él sabía, pero como yo ya lo tenía visualizado, yo sabía que tenía que hacer 15 brazadas para llegar a la piscina. Y esto es un poco también, ¿no? O sea, si tú tienes que dar una charla, ¿qué te puede pasar? Pues que se te olvide el texto, por ejemplo. Si eres actor, que se te olvide el diálogo. Si eres cantante, pues no sé, que no funcione el micro, que cualquier cosa, ¿no? Pero si todo eso lo tienes visualizado y tienes un plan B, seguramente ya no salgas con tanto nervio, porque sabes que vas a saber actuar, depende de lo que te esté pasando. Eso por un lado. Y luego también me gusta trabajar la vulnerabilidad, Belén, porque creo que la gente tiene la vulnerabilidad como un poco, como que les tienen como un poco de miedo, ¿no? A conectar con la vulnerabilidad. Y yo creo que es lo más bonito que hay, ¿no? Porque si yo estoy dando una charla y meto la pata y lo reconozco y digo, lo siento chicos, he metido la pata, no pasa nada. ¿Qué pasa? Si es que no pasa nada, si es que somos humanos, ¿no? O sea, conectar con esa humanidad nuestra, ¿no? Con esa vulnerabilidad, decir, ¿y qué pasa? No pasa nada. Y seguir adelante, ¿sabes? Me he puesto nerviosa. Oye, me sudan la mano, me he puesto colorada como un tomate. Chicos, estoy colorada como un tomate, perdonadme el colorete que me he ahorrado. Y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Y sí, hago como un poco una mezcla de técnicas, ¿no? Suelo hacer como 4 sesiones y en cada sesión trabajamos una cosa diferente, ¿no? Y lo que les digo siempre es, por supuesto, antes de salir al escenario o antes de salir a dar esta charla o antes de ir a la reunión esta, donde tengas que hablar, donde tengas que exponer lo que sea, haz ejercicios de respiración. O sea, la respiración es lo primero que nos hace conectar con nuestro aquí y ahora, ¿no? Entonces, la respiración de la caja, que es una respiración que a mí me encanta, que es el box breathing, ir, ¿no? por la caja en 4 segundos. Y luego, una vez que estés en el escenario, pon el foco fuera de ti. Porque si pones el foco dentro de ti, vas a empezar a notar las pulsaciones que se aceleran, vas a empezar a notar esa sudoración, vas a empezar a notar que te pones nervioso, que se te traba la lengua, que se te cierra la garganta. Pero si tú pones el foco fuera de ti, te vas a olvidar de ti por completo y solamente te vas a preocupar en comunicar de la manera que estés comunicando, ¿no? Ya sea hablando, o sea exponiendo, o sea cantando, o sea lo que sea. Si pones el foco en los demás, te olvidas de ti y esa ansiedad desaparece instantáneamente. Qué bueno. Cuántas aportaciones. Para mí, por ejemplo, también es muy importante el establecer una rutina previa a ese momento en el que a mí me genere paz, me genere tranquilidad, donde yo pueda visualizar, hacer, por ejemplo, a mí me gusta conectarme, ¿sabes? Y estar una horita antes, me pongo mi música, mis velas, es como calmándome ritual, yo, ¿no? cuidándome, ¿no? Es como abrazando a esa niña que antes hablábamos y diciéndola, no pasa nada, exacto, y si sucede algo, pues ya veremos cómo se arregla o cómo no, o lo que sucede ya se verá, ¿no? Pero sí que es muy importante el visualizarlo también, pero sobre todo esos 3, 4 pasos, que puede ser una respiración, que puede ser una canción, que ya solamente con los 3 primeros acordes ya entras en otra sensación corporal diferente, ¿no? Y eso por lo menos a mí me ayuda mucho, me ayuda mucho. Así que sí que me gustaría ver un poquito cómo trabajáis más en concreto, por ejemplo,
el tema de Pilar, el tema de la autoestima, por ejemplo, ¿tú cómo lo trabajas a través de la hipnosis? Pues primero, como he dicho antes, para mí es fortalecerlos, ¿no? Porque hay gente que viene pues que ha vivido a lo mejor pues muchas situaciones en las que su autoestima se ha ido mermando, o esa es su percepción. Entonces, ir haciendo ese recorrido hacia atrás en el tiempo, a ir a esas situaciones en las que esa persona se encontraba con la fuerza para salir airoso. Luego, por supuesto, vamos a los momentos, al origen de dónde se creó esa falta de autoestima. Y para ello, ahí sí que trabajo con el niño interior. Entonces, ahí es ir con el niño interior para ver en qué momentos se empezó a originar esa falta de autoestima, cómo esa persona empezó a gestionar eso de esa manera y a tomarse las cosas, ¿no? Y una de las cosas que también, por ejemplo, hago en esa visualización, claro, porque como ha dicho Cristina Solera, pues haces varias sesiones y trabajas con distintas técnicas en función de la persona, Claro. pues en una de esas visualizaciones en la que tratas de que la persona recree ese entorno en el que se va a exponer. Ahora es muy sencillo, porque si ella va a exponerse en un entorno que no conoce, ahora es muy fácil encontrar fotos en internet y ver el espacio en el que va a hablar, ¿no? Entonces, que ya su cerebro se familiarice con ese espacio. Y luego ya en ese espacio, pues claro, todo esto en hipnosis lo empiezas a visualizar, lo empiezas a llenar de gente, como ha dicho Cristina, y ya si la persona tiene mucho bloqueo, pero eso ayuda un montonazo, pues les dices, mira, pues vas a tener delante tomates sentados, o pepinos, o payasos, o mascotas, ¿no? Entonces ahí, claro, la persona se empieza a reír, digo, ¿y ahí qué ocurre si te confundes? ¿Qué pasa? ¿Tienes la misma presión que si te están viendo personas? No, tú sabes que las personas que te están viendo, como bien decía Cristina Solera, también sienten esa vulnerabilidad, y si tú la expones y de alguna manera te acercas a ellos, pues vas a abrir como más el campo y la gente se va a sentir más como hermanada contigo, no te van a cuchillar y van a decir, uff, qué mal orador nos ha tocado, al contrario, va a decir, ay, pobrecita, pues mira, a mí esto también me pasa, ¿no? Entonces se va a crear ese buen rollo ahí en la Y es más sala. realista también, ¿no, Pilar? Porque más Claro, auténtico, realmente es más exacto. auténtico, porque es más de tú a tú. Aquí somos todos iguales, no es como, volvemos al perfeccionismo que nos pone en una situación por encima que no es real. Entonces, todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida, todos hemos hecho algo mal, ¿sabes? Porque somos seres humanos de carne y hueso, ¿no? Y cuántas Así es. veces. Así que sí, sí. Pues muchas gracias, Pilar. Gracias. Perdón, se me ha ido la saliva por otro lado. Cristalinamente, con el tema de la ansiedad que hablábamos, ¿tú cómo trabajas el tema de la ansiedad? En este campo, bueno, la ansiedad es un mundo aparte, necesitaríamos una tertulia solo para eso porque es muy extenso, pero así una técnica que es muy efectiva y que ayuda mucho para hacer una sesión rápida, y luego ya puedes hacer packs de más sesiones y profundizar más, pero para mí una que es importante y que ayuda un montón es las submodalidades cuando trabajas con los sentidos, en este caso con la vista, con el sentido de la vista. Porque lo que te ayuda es a darle forma, ¿no? A cosificarla. Primero le das una forma, un color, la empiezas a localizar en el cuerpo, a sentirla, empiezas a calibrar, haces que la persona la lleve al máximo nivel, o sea, que la sienta al máximo, vas calibrando, ¿no? Pues del 0 al 10, ¿cómo la sientes? Siendo 0 muy poco, nada, y siendo 10 mucho, pues un 6, vale, pues siéntelo más. Entonces tú ahí empiezas a llevar a la persona a ese momento, ¿no? Que sientes esa emoción muy, muy fuertemente. Entonces ahí ya le empiezas a poner, ¿y dónde la sientes? La empiezas a localizar en el cuerpo. ¿Qué color tendría? ¿Qué forma tendría? Entonces ahí lo empiezas a llevar
y el tema está, la clave está en sacarla del cuerpo, ponerla delante y empezar a verla como si fuese un objeto, ¿no? A cosificarla. Y entonces a partir de ahí vamos a la inversa y empezamos a calibrar en negativo, ¿no? Para que vaya aflojando esa intensidad y cuando hemos logrado llegar entre el 0 y el 2, ¿no? Que ya sería un nivel bajito, el nivel deseado de paz, de tranquilidad, de calma, sin esa ansiedad dentro de tu cuerpo, pues ahí ya le pondríamos otro color, otra forma, y podríamos hacer, y ahí es donde se hace un anclaje, que se puede hacer con ese mismo color, con esa misma forma, o con algún gesto físico, ¿no? Como decía antes Pilar, pues anclar el puño derecho o el izquierdo. El símbolo de OK, a mí es uno que me gusta mucho hacer. También muchas veces dejo que la persona, pues, ¿qué forma tendría o qué símbolo representaría? Y lo primero que venga. Entonces, una vez que haces ese anclaje positivo, ya la persona se lo queda como un recurso. Y en el momento que siente esa ansiedad, puede volver a ese momento, ¿no? Que hemos creado con ese anclaje, ya sea color, forma, símbolo, gesto, y automáticamente el cuerpo conecta con esa emoción que ya la has sentido previamente y baja ese nivel de ansiedad. Qué importante el no apegarnos, ¿no? A la emoción, saber disociarnos y decir, yo soy mucho más que esta emoción, yo soy mucho más que esta situación, que este momento, ¿no? Es como, qué importancia cuando nos pegamos, somos esa emoción, dejamos de ser, realmente nos transformamos en esa emoción y a veces eso es lo que nos lleva a esa ansiedad, a esa baja autoestima, a esa, ¿sabes? A esa vergüenza o esa timidez y qué importante el hacer ese distanciamiento, ¿no? El poderla ver con una distancia desde como observadores, como con esa distancia, qué importancia. Cristina Solera, y con la timidez, con la vergüenza, ¿cómo trabajas tú con la hipnosis? Pues mira, Belén, yo, bueno, depende de la persona también, ¿no? Pero yo suelo utilizar mucho el sentido del humor. Porque yo creo que si somos capaces de reírnos de nosotros mismos, pues ya lo mismo te da que se rían los demás, ¿no? Si eres capaz de reírte tú, ¿no? Y trabajo bastante eso. Si hay niveles de ansiedad muy altos, también hago técnicas, como han dicho las chicas, ¿no? De sacar la ansiedad fuera del cuerpo. Hay una técnica del globo que a mí me gusta mucho, que vas inflando la ansiedad, o sea, vas sacando la ansiedad del cuerpo y la vas metiendo en ese globo. Y luego le pregunto a la persona qué es lo que quiere hacer con él, ¿no? Y normalmente el inconsciente le da la respuesta a la persona y dice, pues mira, explótalo, tíralo, desaparece, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Suéltalo y que se vaya lejos. Sí, eso, suéltalo, que se vaya, que se vaya. También trabajo la técnica de sacarte la emoción fuera, proyectarla enfrente de ti, darle vueltas hacia el lado de las agujas del reloj, ver qué color tiene esa emoción. Es importante también hacerle entender a la gente que absolutamente todas las emociones son físicas. Todas las emociones tienen un color, todas las emociones tienen un shape, me sale en inglés, no sé por qué, bueno, me bloqueé ahora. Una forma. Una forma, esto es, gracias Cristina. me salía, no sé por qué me salía shape. Tienen un color, tienen una forma, ¿no? Y tienen una vibración. Entonces, sacas esa emoción fuera con ese color, esa forma, esa vibración, le das vueltas hacia las agujas, al sentido de las agujas del reloj. Luego piensas en otra emoción que te da calma, que te da tranquilidad. La proyectas ahí fuera también, la centrifugas para el otro lado y le vas dando ese otro color, esa otra forma, esa otra vibración. Y cuando ya la persona sienta que esa emoción ha cambiado totalmente por color, ha cambiado el color, la vibración y la forma, entonces la vuelvo a meter otra vez para que no se quede el hueco de la emoción dentro del cuerpo. Y luego también trabajo mucho el hacerle entender a la persona que un pensamiento es solamente eso, un pensamiento. Y como tal cual es irreal, es ficticio. Y si es ficticio no tienes que por qué
hacer nada con él, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú vas al cine y estás viendo una película y estás viendo que de repente le disparan al Sí, al actor, al protagonista, pues no vas a llamar a la policía, ¿no? Porque sabes que es una película. Qué bueno. Pues con los pensamientos es un poco lo mismo, ¿no? Si es que son pensamientos, o sea, son películas que tú te estás montando y date cuenta que la ansiedad y el pánico escénico y todo esto nace de películas que tú te montas en la cabeza, ¿no? Claro. De, ostras, a ver si voy a salir ahí, como decía Pilar, que decía, de esta chica, ¿no? Que decía que pensaba que nadie le estaba haciendo caso, o empiezas a proyectar, empiezas a montar tu propia película. Pues chica, es una película que tienes tú en la cabeza. Y de la misma manera que no llamas a la policía cuando disparan al protagonista de la película, no tienes que actuar de ninguna manera sobre estos pensamientos. Entender que son solamente pensamientos. Déjalos ir. ¿Sabes? ¿Entiendes? Es un pensamiento, déjalo ir. No tienes que... Porque claro, ya sabemos que es el pensamiento lo que te lleva a la emoción y la emoción lo que te lleva a la acción. Entonces, si tú ese pensamiento lo entiendes como eso, solamente un pensamiento, una película que tú estás imaginando, Ya está. Ya no desata esa emoción, con lo cual ya no desata esa acción, ¿no? de sudoración, de ponerte roja, ¿no? de ponerte nerviosa. Voy a continuar, chicas, porque por el canal, por el chat nos comentan que, voy a leer, la baja autoestima hace que nos sintamos fuera de lugar, que seremos capaces. ¿Podemos prepararnos antes de salir ante un público con afirmaciones positivas? Todos los que nos ven y escuchan son humanos e imperfectos como nosotros. A unos les gustaremos y a otros no. Pilar, cuánta razón, ¿no? Y cuéntame esto de las afirmaciones positivas, y luego también me gustaría saber si el miedo escénico va relacionado con la edad, si es más frecuente el que lo pasen los jóvenes, adolescentes, no sé, si o no tiene relación ninguna. Bueno, con respecto a lo de las afirmaciones positivas a mí me encantan. De hecho, yo grabo subliminales en prácticamente todos los audios que les doy a la gente, y me grabo subliminales para mí también. Claro, son afirmaciones positivas, pero que tú las estás escuchando a un volumen no perceptible por el consciente, ¿no? Entonces, eso me lo pongo para dormir. O sea que yo soy fan de las afirmaciones positivas. ¿Por qué? Por de alguna manera, pues me ayudan a ir contrarrestando esos pensamientos catastrofistas que todos tenemos y que cada vez vayan apareciendo en menor medida. Yo recuerdo de jovencita, en la adolescencia, que es cuando la mayoría de teorías psicológicas y estudios como los de Stein o Hoffman, pues dicen que es cuando empieza a manifestarse ese miedo escénico que se ha ido gestando en la infancia por todas las causas que hemos dicho, pues es en la adolescencia, con todo el desarrollo, la explosión hormonal y demás, donde el miedo escénico se hace más intenso, ¿no? Pues yo recuerdo que mi lema cuando era adolescente era, bueno, si yo recreo todas las situaciones malas, malísimas, lo peor del mundo que puede pasar, entonces voy a estar tranquila. ¿Qué pasaba? Claro que durante a lo mejor un mes o un montonazo de tiempo antes de que llegase la situación, yo estaba pasándolo fatal, dolores de cabeza horrorosos, cansancio, pesadillas, no dormía. Claro, cuando llegaba la situación en sí, claro, ya, o sea, lo que pasase daba lo mismo, porque nunca era en ese... Ya lo habías pasado antes. Ya lo habías pasado, claro. A ese nivel al que yo me lo había imaginado. Entonces ya llegué a un momento en el que dije, pero vamos a ver, ¿tú eres tonta o qué te pasa? O sea, ¿tienes necesidad de pasarlo un mes mal o X tiempo mal? ¿Verdad que no? No habrá otras maneras. Entonces, claro, el tema de las afirmaciones positivas, pues ayuda a ir pues como contrarrestando esos pensamientos, que no es que los estés negando. Tienes que analizar cuando te viene un pensamiento negativo si es algo fundamentado en base a alguna experiencia que tiene solución, o si es algo, o si es en base a una experiencia que ya no tiene solución y que no depende de ti, ¿no? Eso ya lo vas aprendiendo con el tiempo y aprendes a sopesar y a diferenciar.
Y si depende de ti, pues vale, sí, trabaja las afirmaciones positivas, pero aparte empieza a ver qué puedes hacer para que esa sangre no llegue al río, ¿no? Para empezar a solucionarlo antes sin llegar a esa explosión y donde se manifiesten todos esos síntomas y demás, ¿no? Pero bueno, volviendo a la siguiente pregunta, es eso, ¿están más de acuerdo los psicólogos en que es en torno a los 13 años como edad media en la que se empieza a manifestar ese miedo escénico? Habiendo tenido pues esas situaciones de, bueno, pues rechazo, abandono en la infancia, esas experiencias traumáticas que no se han gestionado, pues es más probable que cuando llegue esa edad pues se pueda manifestar en forma de miedo escénico. Qué bueno, qué interesante, Pilar, muchas gracias. Gracias. Cristalinamente, la hipnosis, ¿cómo puede hacer que la identidad de la persona pues cambie realmente, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esa identidad de la persona? Transformarla de baja de autoestima a ser fuerte, a estar empoderada, a que se sienta segura y de tal manera que luego pueda potenciar esas habilidades y esas destrezas que todos tenemos, ¿no? Las afirmaciones positivas, de hecho, es una gran herramienta y que yo incluyo mucho en las sesiones, porque al final tú en las sesiones le das muchas sugestiones, ¿no? En hipnosis le das sugestiones directamente a esa mente subconsciente que está totalmente abierta al mensaje que tú le vayas a dar. Entonces, al final, una afirmación positiva no deja de ser una sugestión que tú te estás dando para que crees esa nueva realidad en tu mente y tus creencias a base de repetición vayan cambiando. Entonces, yo siempre en los audios que les doy a las personas siempre incluyo también este tipo de sugestiones, afirmaciones positivas, porque siempre después de una sesión tiene que haber un acompañamiento. Al final la repetición es lo que hace que el cambio se genere, no es que tú hagas una sesión y se hace el milagro y ya mañana eres otra persona. El acompañamiento a posteriori creo que es súper importante. Entonces, dicho esto, también hay una parte importante que me gusta trabajar, que es que se mire, que es un ejercicio muy bonito, que es que se mire a través de los ojos del amor. Es decir, ponerle delante de una persona que te quiere, ¿no? Pues tu madre, tu pareja, tu hijo, alguien que te ame de verdad, que te quiera como tú no te quieres, porque al final cuando tienes esta desconfianza, esta inseguridad, ¿no? Este miedo a hacer el ridículo, al fracaso, es porque tu autoestima es baja, como hemos dicho anteriormente, y eso genera inseguridad, desconfianza en ti mismo, y es porque realmente no te amas. Entonces hay que aumentar ese amor hacia ti mismo, ¿no? Que te quieras. Y este ejercicio de verte a través de los ojos del amor es muy potente porque automáticamente cambia esa percepción que tienes de ti mismo. También otra técnica que me gusta mucho utilizar es que te visualices en quien tú te quieres convertir, ¿no? Alguien que tú admires y que te metas en su piel. Bueno, esto no es así automático, hay unas técnicas que se van haciendo durante la sesión, pero que tú te metas en la piel de esa persona y empieces a sentirte como esa persona que tú admiras, ¿no? Pues cómo camina, cómo se expresa, cómo se mueve, qué ropa lleva, que empieces a mimetizarte y a sentirte así, porque es muy importante la emoción, porque la visualización sin emoción no tiene el mismo efecto, ¿no? Es importante que lo sienta, que de verdad se lo crea. Entonces este cambio de identidad empieza a partir de una emoción y todo esto va haciendo que tu confianza y tu seguridad pues aumenten para que tú te puedas enfrentar a esos miedos imaginarios y puedas romper todos esos patrones y creencias limitantes que te autosabotean para no poder salir de tu zona de confort, ¿no? Y realizar esto que quieras. Bueno, pues qué bien. Pues yo desde aquí sí que os pediría, bueno, pues con esta mirada desde los ojos del corazón, ¿no? Desde esos ojos del amor, daros las gracias a las tres por esta tertulia, por este encuentro. Yo creo que
los que nos han estado escuchando, los que nos van a escuchar, pues han podido coger bastantes herramientas, bastantes recursos y por lo menos hacerse una idea un poquito de todo el trabajo que detrás de la hipnosis puede facilitar, puede ayudarnos. Y bueno, sí que me gustaría que nos comentarais cada una dónde os pueden encontrar las personas que nos escuchan, en qué redes y bueno, ya despedirnos poco a poco, ¿vale? Cada una. Así que con los ojos del corazón y desde mi corazón os mando un besazo y os doy las gracias por esta tertulia tan fantástica y tan llena de amor. Gracias. Gracias, Belén. Gracias a Gracias ti, a Belén. Belén. Cristina Solera, por ejemplo, empieza Empiezo por por... ¿dónde encontrarme? Aquí en mi casa, sentada. ¿Dónde me van a encontrar? Pues en las redes sociales. Soy un poco... estoy un poco anticuada en lo de las redes. Mira, y estoy abriendo el teléfono porque no me acuerdo ni cómo me llamo en Instagram. Creo que me llamo Cristina Solera Hipnoterapia. Y en Facebook, pues por mi nombre, Cristina Solera Jiménez o Cristina Solera Hipnoterapia en mi página de Facebook. También me pueden encontrar en Google. Como a todo el mundo. Exacto. En Google My Business. Pues muchas gracias, Cristina. Y gracias por participar y por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras. Y yo creo que el mensaje de esta noche es: no pasa nada, ¿no? Exacto. Me habéis invitado, de repente yo me he quedado ahí con la mente en blanco, no encontraba la palabra en español. Cristina me la ha dicho, no pasa nada. Mira, las monjas me decían una frase cuando yo era pequeña que se me quedó grabada, y es que, hija, todo pasa, solo Dios queda. Pues eso, no pasa nada. Sale uno, se queda con la mente en blanco, no pasa nada, te ríes y ya está. Eso es. Eso es. Simplemente ver eso, que son pensamientos Y son y que todos pensamientos, que no pasa somos nada. imperfectos y nos equivocamos. Claro, Y conectar desde con la esa humildad, vulnerabilidad. desde esa humildad. Así que sí, sí. Pilar, cuéntanos, fluye con Pilar. Bien. Pues mira, así me pueden encontrar en YouTube, Instagram y Facebook y luego pues en mi página web bienestarcuerpoymente.com. En Google, como dice Cristina, pues si pones Fluye con Pilar también te sale. Así que bien. Y hay una cosa que me gustaría compartiros porque no me resisto, de verdad, que me encanta y esto yo lo hacía cuando daba clases de hablar en público y es un ejercicio súper chulo que sirve para relajar la tensión bueno, son dos, la tensión de la cara, ¿no? Entonces, uno de ellos es vocalizar en voz alta todas las vocales para relajar las cuerdas vocales, ¿no? Y así como muy exageradamente, ¿no? Es como y luego otro que además también viene súper bien estos dos ejercicios para las personas que tienen bruxismo, se les bloquea mucho la articulación temporomandibular, yo le llamo la risa de caballo, ¿no? Y suelta como todos los músculos de la cara y es como así. Y entonces, claro, tú esto lo haces antes y claro, ya te va a bajar la presión porque te vas a empezar a partir de risa Claro. tú solo. Y Claro, ya como lo hagas bueno. mirándote al espejo, ya te cambia el estado de ánimo y ya sales de otra manera. Y a mí me hacía mucha gracia cuando daba clases porque, claro, yo tenía 20 años menos y todas las que venían a las clases eran pues mucho más mayores que yo, tenían la edad que yo tengo ahora y te veías en estos espacios ahí todos haciendo el mono con sus trajes, porque antes que era como distinto, ¿no? Y veías a todos haciendo el mono y al final, claro, la sensación era lo que decía Cristina Solera. No pasa nada, ¿veis cómo no pasa nada? Si al final todos somos muy normales. Muchas gracias, Pues chicas. muchas gracias a ti, Pilar, también. O sea que, y esperamos verte también por aquí, ¿vale? Gracias. O sea que... Gracias. Cristina, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar cristalinamente? Pues me pueden encontrar como Cristalinamente en casi todas las redes y en Facebook como Cristina Gallardo. No, mi nombre y apellido. ¿Y alguna cosita para cerrar la tertulia? ¿Con qué le dirías a una persona que sufre de miedo escénico? ¿Yo?
Pues el lema que ha dicho Cristina Solera me encanta, que no pasa nada, que es muy fácil, entiendo decirlo, que es un producto realmente de su imaginación, que ese miedo no existe, que no es una amenaza para nada y que se visualice ahí, como que ya lo ha conseguido. O sea, es muy importante sentir que ya lo has conseguido, porque si te anticipas a ese momento en positivo, porque siempre nos anticipamos, ¿qué más lo voy a hacer? Me voy a equivocar, me voy a trabar, la gente se va a reír de mí. Todo esto es nuestro ego avasallándonos ahí para que no avancemos porque al final nos quiere proteger. Es una manera de protegernos que no nos deja avanzar. Pues que te visualices en positivo, que ya lo has logrado, que lo has hecho súper bien, que has ayudado a un montón de personas con tu discurso, con tu mensaje, que has conocido a nuevas personas, ese tipo de cosas, no verte desde el otro lado, con todo lo que tú quisieras conseguir. Entonces eso te cambia la perspectiva, ¿no? Y pasas de qué mal, es que no valgo para nada, a, pues mira, qué bien que lo he hecho, ahora ya tengo ganas. Porque una vez que lo superas, pasas de que no lo quieras hacer y a querer evitarlo, a que te guste y lo disfrutes, ¿no? Y tengas esos nervios que hablábamos antes, de ese gusanillo que es lo que nos da la vidilla, ¿no? Y nos motiva. Porque si no, la vida no tendría sentido, ¿no? Si todo fuese fácil y sencillo, sería aburrido. Pues darle esa vuelta y verlo como, pues con eso, con humor, ¿no? Como que no es el fin del mundo, que no es para tanto, bajar el nivel de importancia de las Claro. cosas es muy importante para relajarnos y verlo desde Claro. otra perspectiva, Sí, menos catastrofista. y si no, en las líneas de lo que estabas diciendo tú antes, Chris, créate un personaje y aléjate de ti. O sea, tú te creas un personaje y te alejas de ti y ya no vas a tener ese miedo porque ya no eres tú, es el personaje que te has creado. Y eso, y a la persona que le cuesta relajarse, que le cuesta hacer todo esto, te creas un personaje y te alejas de ti. Y como Al ya final eres es una otra persona, disociación, ya es ese una miedo, disociación. exactamente, y ya ese miedo desaparece. Sí. Bueno, chicas, pues muchas gracias. Ha sido una Pues tertulia nada. fantástica Muchas gracias. y Gracias, muchas chicas. gracias por estar A aquí. vosotras. Muchísimas Así gracias por que, invitarme, chicas. Un placer. bueno, nos vemos Gracias. prontito. Igual. Un abrazo a todos y a Chao, todos los que nos están Chao. viendo. besitos. Chao.